Muy buenas noches para todos. De parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros Asien les damos la bienvenida. El día de hoy nos va a acompañar el ingeniero Víctor Torres. En un momento le iniciará la conferencia. Vamos a dar unos minutos para las personas que deseen compartir el link, lo puedan hacer. Y también para las personas que están ingresando. Muy buenas noches para todos. De parte de Asien les damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, por su tiempo, por este espacio que nos brindan. Damos la bienvenida al ingeniero Víctor Torres. En este momento nos escucha ingeniero Víctor. Sí, buenas noches, por aquí lo escuchamos claro. Ustedes por allí, ¿cómo me escuchan? En este momento lo escucho bien, ingeniero. Darle la bienvenida de parte de Acien y el área de servicios al ingeniero. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros, por su tiempo, su conocimiento, por compartirlo con nuestros asistentes. La idea es que ellos nos acompañen y por esta actividad que realizamos es que logramos la acogida de nuestros afiliados. Ingeniero Víctor, de parte de Acien, le doy la Ok. bienvenida y en este momento podemos iniciar con la conferencia. Perfecto. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias a la Asociación Colombiana de Ingenieros por nuevamente hacerme llegar esta invitación. Siempre para mí es un honor compartir y tratar de exponer un poco los conocimientos que uno ha adquirido y compartir, porque esto no es esto no tiene que ser solamente en una única dirección. Al contrario, ustedes también pueden retroalimentar esta formación. Permítame presentarme. Mi nombre es Víctor Torres, soy ingeniero electrónico en red de transporte. Tengo ya más de 12 años trabajando en el área y dedicado también al área de formación desde el año 2015. Trabajo como instructor y asesor en distintas empresas de telecomunicaciones, eh, como instructor para Huawei, como instructor para empresas de telecomunicaciones en Venezuela, de donde me ubico. Y bueno, siempre para mí es un placer, repito, compartir una vez más con ustedes o en general con los grupos que siempre nos han seguido a través de la Asociación Colombiana de Ingenieros, que agradezco nuevamente la invitación, para el cual agradezco nuevamente la invitación que me hacen llegar. Y esta vez, pues, repito, vamos a tocar el tema que vemos allí en pantalla asociado a los equipos de transmisión por microondas. Un poco el proceso, un poco entender cómo debe ser la instalación de estos equipos, ¿no? Vale destacar que ustedes, por mi parte, no hay ningún inconveniente en que hagan algunas preguntas puntuales por si realmente al final de la actividad vamos a dejar abierto para que ustedes realicen su ronda de preguntas, pero si tienen alguna pregunta puntual, tranquilamente la pueden hacer, pueden consultar, pueden escribir por el chat. Todas estas opciones son válidas, ¿no? No nos quedemos con la duda. Entonces, bueno, repito, hoy vamos a trabajar con el tema de la instalación y comisionamiento de equipos de radio de transmisión por microondas. Un poco el conocimiento de cómo se deben instalar estos equipos en general los equipos de transmisión. Y bueno, como objetivo, pues, repito, esto es un curso introductorio. Realmente esto, por supuesto, requiere mucho más tiempo. Simplemente esto es una
un entendimiento básico de lo que debemos hacer, debemos conocer la diferencia que tenemos entre los diferentes equipos de las partes de microondas. O sea, vamos a hablar de las diferentes partes de los equipos de microondas porque necesitamos, para poder instalar, necesitamos conocer el equipo. Debemos conocer efectivamente los módulos distintos, por ejemplo, la antena, las ODU, los acopladores y las unidades indoor. Eso vamos a destacarlos allí. Y bueno, a describir algunos criterios relacionados con la instalación de los equipos de microondas. También, dependiendo del tiempo, podemos hacer una pequeña demostración asociada al comisionamiento. Recuérdense que el tema de comisionar es, digamos, poner a tono el equipo. Puedo usar un pequeño laboratorio allí, por eso, para hacerlo un poco más ameno esta actividad. Muy bien, comencemos entonces a conocer el hardware del equipo. Conocemos el equipo, repito, si queremos instalar un equipo microondas, debemos conocer cuáles son sus partes, debemos conocer cuál es su funcionamiento, porque muy, muy fácil, diría yo, o muy, mejor dicho, muy incorrecto de mi parte sería que yo les mande a ustedes a instalar algo, que cualquiera de nosotros vaya a instalar una antena o un equipo completo y no tengamos ni la menor idea de cómo funciona ese equipo, ¿sí? Esa no es la intención. Entonces, por esa razón, comenzamos a describir cuáles son algunas de las partes de los equipos de microondas. Por ejemplo, comenzando con la IDU. La IDU representa la unidad indoor, ¿sí? Viene del inglés, Indoor Unit. Es la unidad indoor. En realidad, esta es la parte más interesante, más compleja de todo el proceso, porque aquí ocurre el proceso de conmutación de los servicios, inclusive de conmutación a nivel de tráfico Ethernet, control de la señal, por ejemplo, el control de todo el control de este equipo ocurre de todo el equipo, de todo el proceso de la antena, está dentro de la IDU. Además, la IDU está encargada de recibir la señal del servicio. Por ejemplo, a lo mejor yo quiero transmitir, recuérdense que estos equipos de microondas, usamos un equipo de microondas porque yo quiero transmitir. Vamos a dibujar aquí algo rápido. Yo tengo una antena por acá y tengo un enlace de microondas. Lo que estoy simulando acá es que tengo un pequeño enlace de microondas. Y a lo mejor yo necesito transmitir un servicio de un cliente que está por acá y lo requiero transmitir hasta el otro extremo. Entonces, precisamente, las IDUs son las encargadas de recibir el servicio del cliente. Las IDU son las encargadas de recibir el servicio del cliente y lo vamos a conocer como la banda base. ¿Por qué es la información realmente? Para nosotros, como medio de transmisión, lo que vamos a hacer es decirle al cliente o al servicio. Cuando me refiero al cliente, no tiene por qué ser algún externo. A lo mejor es el cliente, cuando digo el cliente, repito, puede ser un servicio de un tercero o un servicio de otro departamento, inclusive de mi propia empresa. Entonces, yo recibo el servicio de ese cliente o de ese departamento, lo monto en mi IDU y la IDU se va a encargar de recibir esa señal banda base y convertirla en una señal con una frecuencia intermedia, porque dentro de la IDU va a ocurrir el proceso de modulación de la señal, ¿sí? Aquí dentro de la IDU va a ocurrir el proceso de modulación de la señal. Entonces ya la información no va a ser una banda base, ahora va a ser una señal con una frecuencia intermedia. Ya al salir de la IDU, esa frecuencia intermedia va a pasar por este cable que estamos viendo acá. Este es el cable IF. ¿Por qué se llama así? Porque precisamente este cable es el que va a transportar esa frecuencia intermedia, esa información que está en la frecuencia, o mejor dicho, esta señal que tiene esta frecuencia intermedia, la va a transportar desde la IDU por este cable hasta la parte exterior, específicamente hasta la ODU. Entonces, repito, aquí tenemos la IDU, que es la encargada de el control, conmutación, manipulación de los servicios Ethernet, porque los equipos hoy en día soportan mucho tráfico Ethernet, conmutación de tráfico TDM, etcétera. Además de eso, la IDU tiene la función de recibir
los distintos servicios, llámese Fast Ethernet, Giga Ethernet, servicios TDM como ICDH, PDH, cualquier tipo de servicio que soporte el equipo lo va a recibir es la IDU. Luego de que recibe ese servicio, lo va a convertir de banda base en una señal con frecuencia intermedia para ser enviado por el cable coaxial. Esto va a ser un cable coaxial. Normalmente este es un cable coaxial RG8. ¿Sí? Normalmente este es un cable coaxial del tipo RG8. Y lleva esta información desde la IDU hasta la ODU. Ahora, ¿de qué se encarga la ODU? Pues la ODU, como lo vemos en esta etapa, aquí digamos, tiene el zoom de la ODU. La ODU recibe esta señal de frecuencia intermedia. Ella va a recibir el cableado coaxial, lo conecta acá y va a convertir esa señal de IF ahora a una señal de radiofrecuencia para luego esta señal de radiofrecuencia enviarla por la antena al espacio libre. Entonces, todo esto es el proceso que ocurre a la hora de transmitir una información. Permítanme borrar aquí y hacer un resumen nuevamente. Repito, la IDU es el cerebro prácticamente, el que controla todo este sistema. Además, recibe el servicio del cliente, convierte esa señal del cliente en una señal de frecuencia intermedia para luego enviarla por el cable coaxial desde la IDU hasta la ODU, que es el elemento que tenemos en la parte exterior. ODU lo que significa es que es del inglés una unidad outdoor, una unidad de exterior. Luego que recibimos la ODU, luego que recibe el cable o la señal IF, luego que recibe la señal IF, la ODU recibe esa señal y la va a convertir en radiofrecuencia, en una frecuencia del intervalo de radiofrecuencia, para ser transmitida luego por la antena al espacio. Esto de forma general es el funcionamiento de todos los elementos que estamos viendo acá. ¿Ok? Incluyendo la antena, quien lógicamente me sirve como amplificador de la señal de radiofrecuencia para el espacio. Adicionalmente, tenemos un acoplador híbrido. El acoplador híbrido es cuando, el acoplador híbrido, perdón, no es un elemento obligatorio en un sistema de microondas. El acoplador híbrido va a ser necesario si y solo si yo quiero instalar dos ODUs con una sola antena, ¿ok? Eso como ejemplo, porque en caso tal que nos toque instalar un equipo de microondas, no todo el tiempo vamos a instalar acoplador híbrido. Eso va a depender precisamente de la configuración real. Repito, el acoplador híbrido no es obligatorio. El acoplador híbrido va a depender es del tipo de configuración. Ok, aquí vemos rápidamente algunos de estos elementos que ya describimos de forma general en la primera diapositiva. Por supuesto, la antena, que la antena es la que va a radiar la señal de radiofrecuencia al espacio libre, y todo esto es bidireccional. No solamente es radiar, también es recibir, porque recuérdense que la antena, o mejor dicho, la información es full duplex, es bidireccional. Yo requiero transmitir y también requiero recibir. La antena es un amplificador. La antena va a funcionar como un amplificador de la señal a transmitir, ¿ok? Tenemos distintos, bueno, la antena, podemos definir la polarización, podemos tener dos tipos de polarización para la antena, polarización vertical y polarización horizontal. Inclusive podemos tener una sola antena, puedas agregar dos tipos distintos de polarización o dos señales distintas combinadas, inclusive más, para serles sincero. Con una sola antena hoy en día podemos combinar una cantidad importante de enlaces. Lo que pasa es que, bueno, eso ya es un poco más avanzado, pero realmente con una sola antena podemos transmitir distintos canales por una sola antena simultáneamente. Lo que sí es que las configuraciones son un poco más robustas. Ok, aquí tendríamos una imagen de una ODU. Ya les comenté la función de la ODU. Recuerden, la ODU recibe una señal IF por el conector IF, por la interfaz IF, y luego va a convertir esa señal en radiofrecuencia hacia la antena. ¿Ok? Ya aquí la salida va a ser en radiofrecuencia. Y por supuesto, repito, todo esto es bidireccional. Así como sale, también voy a poder ingresar una señal de radiofrecuencia y convertirla en frecuencia intermedia para llevarla hasta la IDU que está en la parte inferior.
vamos a tener distintos modelos de ODU, distintos modelos, por supuesto, depende de cada proveedor, depende de, no solo de cada proveedor, inclusive el mismo proveedor puede tener muchos modelos distintos de ODU. ¿Qué representa la ODU? Por ejemplo, en la ODU es donde yo debo definir cuál es la frecuencia de operación de mi sistema. Eso es muy importante porque no es lo mismo optar, por dar un ejemplo, en un sistema de 5 gigas, o bueno, no pongamos un sistema de 5 gigas porque esa es una frecuencia de banda libre. Vamos a suponer, no es lo mismo que operemos en una frecuencia de 6 gigas que operemos en una frecuencia de 7 gigas. ¿Quién define eso? Pues la ODU. Las ODUs vienen identificadas con el tipo de frecuencia en particular para ser operadas, ¿no? Entonces, para operar en distintas frecuencias, la ODU es la que me define esa frecuencia en particular. Y recuerden que ese es un elemento muy importante, el tema de la definición de la frecuencia, porque las frecuencias, si estamos hablando de frecuencias licenciadas, es decir, aquellas que no son libres, debemos pagarle al ente regulador en cada gobierno asociado a la regulación, valga la redundancia, del uso del espectro radioeléctrico. Entonces, no es lo mismo pedir una licencia para un equipo de 6 gigas que para un equipo de 7 gigas, que para un equipo de 10, que para un equipo de 11 y así sucesivamente. Entonces, eso debemos definirlo también. Eso debe estar bien definido, mejor dicho, antes de hacer una instalación. Aquí estaríamos viendo del acoplador híbrido. Como les decía, el acoplador híbrido no es obligatorio. El acoplador híbrido lo vamos a usar si y solo si yo necesito instalar 2 ODUs en una misma antena, por ejemplo. Ese es el caso en el que debemos o podemos usar algún acoplador híbrido. Las IDU, ya les decía, las IDU es el cerebro, es el elemento principal y vamos a conseguir distintos modelos de IDU. Aquí estamos viendo ejemplos de IDU específicamente del fabricante Huawei, que tiene distintos modelos que van desde el 905, vean el tamaño al 980, por ejemplo. Diferencias, el 905 tiene hasta 2 interfaz de salida IF, o sea, puedo conectar un radio en una dirección y otro radio en otra dirección, por ejemplo. Vamos a ponerlo por acá. Pero la diferencia entre este elemento y el 910 no es el tamaño como tal, porque si lo vemos físicamente el tamaño es idéntico. La diferencia es que este equipo 910 tiene módulos extraíbles, es decir, yo puedo extraer los módulos de cada, según mi necesidad. En cambio aquí no. Si se me dañó este puerto, lamentablemente toca sustituir toda la unidad. Aquí estaríamos viendo unos equipos más grandes, hasta este que es el más robusto. La diferencia está en la cantidad de slots disponibles. Permítanme, escucho algunas interferencias, por favor, si pueden poner sus micrófonos en silencio o si van a hacer alguna pregunta, por supuesto, no hay ningún inconveniente. Yo estoy desactivando allí el audio. Ok. Muy bien. Entonces, repito, la IDU es el cerebro. La cantidad de puertos IF va a depender de la unidad. Por ejemplo, este equipo puede soportar muchos puertos IF, a diferencia de este que máximo va a soportar 2. ¿Ok? Ahora bien, conociendo ya en general el funcionamiento de un equipo, nos debemos preparar en el proceso de instalación del mismo. Y para ello, hay que definir parámetros y cosas mínimas si queremos realizar una instalación. Recuérdense que este taller está asociado al proceso de instalación y comisionamiento de un equipo microondas. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a realizar una instalación, ya debemos tener el plan de trabajo, ¿no? El plan de la red, el plan de operación. Eso incluye el diseño, que es muy valioso porque el diseño implica cómo debemos instalar las antenas, cuál es el nivel de recepción que deberíamos tener en las mejores condiciones,
qué distancia, cómo vamos a mover la parábola para conseguir los mejores niveles y por supuesto todo lo que tiene que ver con la ubicación, la energía, de dónde la vamos a tomar, todo eso debe estar diferenciado o bien planteado en el diseño de ingeniería, ¿no? Deberíamos tener también inclusive lo que tiene que ver con el plan de trabajo, eso se llama el layout, como lo dice allí. Es precisamente como si viéramos el equipo y viéramos nos paráramos de frente y deberíamos de tener identificado qué tarjeta va aquí, qué tarjeta va aquí, qué tarjeta va aquí y así sucesivamente. Porque si estamos en el proceso de instalación, precisamente, nosotros nos vamos a regir en cuanto a un plan, ¿ok? Bueno, y en general, para la preparación de estos equipos, lógicamente, si a ustedes les toca tener la necesidad de instalar un equipo de microondas, llame sin importar el tamaño, es importante, por supuesto, el tema de herramientas. Aquí podemos ver en general una serie de herramientas básicas, ya lo vamos a ver con unas imágenes, pero aquí no nos podemos quedar simplemente con una lista. Mientras más herramientas tengamos, pues mucho mejor. Siempre están las cosas mínimas y eso es más o menos lo que se plantea. Lógicamente ustedes pues podrán consultar este material. Yo le voy a hacer llegar este material a los compañeros de ASIEN para que lo distribuyan entre ustedes, los participantes en esta actividad. Algo importante que a veces descuidamos, el tema de el tema de aterramiento. Tenemos que tener cuidado cuando estamos manipulando estos equipos electrónicos, porque recuérdense que nosotros podemos tener una descarga, una estática, que esa descarga eléctrica puede dañar algún componente electrónico del equipo microondas. A lo mejor esa descarga para mí no es nada, pero para un circuito electrónico puede ser muy peligroso. Entonces, es necesario o tener guantes antiestáticos o tener lo que llamamos la pulsera antiestática, que ya la vamos a ver en imágenes más adelante. Aquí podemos ver de forma general una serie de herramientas. Repito, realmente no hay una herramienta única, todo va a ser necesario. Mientras más herramientas tengamos, es para nosotros valioso. Sobre todo, a veces no nos damos cuenta de la necesidad de un multímetro, pero es muy valioso para muchas cosas, ya lo vamos a ver. No solo para verificar el voltaje de alimentación de los equipos, sino para alinear la antena. Para poder alinear la antena necesitamos un multímetro o voltímetro o multíter, como lo llamemos en distintos lugares, para alinear la antena. Entonces, ya lo vamos a ver un poco el uso del mismo. Por supuesto, requerimos herramientas o indumentaria para trabajos de altura. Eso es algo bien importante a considerar porque estos trabajos son muy delicados. Instalar una antena siempre llama la atención, es bien llamativo todo ese proceso, pero detrás de ello hay un riesgo de seguridad bien elevado que hay que considerar, ¿sí? No es solo el proceso de instalar una antena, claro, en muchos casos a lo mejor instalamos antena apenas en un pequeño mástil de 2 metros, pero así sea un pequeño mástil de 2 metros, nosotros debemos tener nuestras herramientas de seguridad porque el riesgo es latente, ¿ok? Ahora bien, cuando estamos en el proceso de instalación, pues debemos nosotros hacer nuestro propio checklist, nuestra propia lista de chequeo y verificación para ir validando si todo está bien. Por ejemplo, las condiciones de la IDU físicamente, porque recuérdense que estos equipos normalmente son extraídos o vienen desde otros países, desde otras localidades o hasta de otras ciudades. Y en ese proceso de traslado, pues el equipo puede sufrir algún daño. Debemos alertarnos mucho antes de estar montado en una torre de 80, 100, 200 metros, ¿sí? Debemos alertar las condiciones físicas tanto de la IDU como de la ODU mucho antes de montarnos o comenzar a instalar. Eso pareciera eh, ser algo muy de sentido común, pero lamentablemente a veces se nos olvida de esa condición, sino que vemos un equipo, lo desarmamos y lo montamos y no nos dimos cuenta, por ejemplo, si había un pequeño pin doblado en algún elemento, si había un pequeño botón hundido, por ejemplo. Eso pudiera ser algo mínimo, pero suficiente como para que no sirva nuestra instalación.
el trabajo perdido, inclusive la impotencia, porque cuando no logras instalar una antena, normalmente te comienzas a frustrar porque eh, el proceso de instalación de una antena muchas veces es en localidades bien remotas que se nos hace bien difícil el acceso. Entonces, eso hay que tener cuidado en ese proceso. Muy bien, allí están tomando la pantalla, por favor, si no la necesitan o si van a hacer una consulta, no hay ningún inconveniente, pero no tomen en este momento la pantalla. Sigamos entonces. Aquí podemos ver ya antes de subir la antena, debemos identificar la polarización. Recuérdense que lo veíamos, que la antena que podemos transmitir o alguna señal en una polarización vertical o en su defecto en una polarización horizontal. Eso, ¿quién me define qué polarización voy a usar? Por supuesto que el plan de trabajo. No lo vamos a definir nosotros en el proceso de instalación. Ya eso debería haber venido, ya eso debió haber venido en el diseño, en la ingeniería del proyecto, ¿no? Ya me deberían decir, este enlace que vas a instalar lo vas a trabajar en una polarización vertical o en una polarización horizontal. Entonces, antes de ponernos a instalar nada, a montar nada o a sostener nada, lo primero que debemos hacer es identificar la polarización del mismo, ¿ok? Ok, ya cuando, y también antes de instalar la antena, debemos, aquí comenzar los procesos de seguridad. Debemos instalar una especie de abrazadera de seguridad, ¿no? Una abrazadera anticaída, lo dice acá. ¿Esto es para qué? Vean allí la imagen. Aquí tenemos un pequeño mástil, un pequeño poste allí y ponemos esta abrazadera a la altura de donde deberíamos instalar la antena. Ya van a ver el por qué. Esto se debe sujetar y fijar muy bien. Se debe quedar inmóvil porque esto va a ser un seguro para nosotros durante el proceso de instalación. Esto es un tema de seguridad. Vean que esto es antes de elevar la antena. Repito, el proceso de trabajar con la antena es algo delicado que debemos tener en consideración allí. Entonces, eh, mm, hay que tener cuidado con eso. Y el primer proceso es este, sujetar bien la antena. Ahora estamos en el proceso de elevación. Compañeros, los que me escuchan, si no han tenido la oportunidad, este es el momento, yo diría, de mayor riesgo durante la instalación de una antena, porque depende, por supuesto, del tamaño, pero vamos a asumir las condiciones más drásticas, que es una antena muy grande. Si la parábola, si la parábola es muy grande, por supuesto, debemos usar nuestras poleas para subirlo, pero no solo es el subirla a través de una polea, sino que debemos tener mucho cuidado porque recuérdense que va a ocurrir lo siguiente. Aquí tenemos, digamos, un ejemplo de una pequeña torre y a lo mejor en esta torre ya tenemos algunas parábolas instaladas, por supuesto, de sistemas que están operativos, ¿no? A lo mejor ya tenemos un par de antenas instaladas allí y yo voy a ubicar una nueva antena en esta posición. Bueno, durante el proceso de instalación o de elevación de la parábola, debemos tener cuidado, debemos ir alando la antena y además tener lo que llamamos unas cuerdas de viento. Esas cuerdas de viento deben mantener tensa la parábola para evitar que la parábola esté como un péndulo y se golpee contra la propia torre, no solo dañando la propia antena, sino dañando inclusive sistemas que ya estén operativos. Imagínense lo complicado y lo riesgoso que sería que ustedes dañen algún sistema ya operativo por instalar otra antena. Entonces, además de esto, este es el proceso, repito, para mí de más riesgo, porque también está el tema de que aquí hay personal en la parte inferior, algún riesgo de caída, hay que tener cuidado en la zona de trabajo porque el riesgo, repito, es elevado. Otro de los temas es que a lo mejor quien está haciendo la tensión del viento es una persona, y es lo más común, y esa persona puede, si de repente la parábola es muy pesada, puede verse alada
por el propio peso de la parábola y caerse, ¿no? Y a su vez soltar la parábola y golpear la torre. En realidad, yo diría, y lo digo por experiencia, este es el proceso un poco de mayor riesgo, de mayor cuidado, de donde aquí no hay apuros. No podemos tener apuros, no podemos tener inconvenientes durante este proceso de elevación de la parábola hasta su sitio de ubicación. Ya cuando tenemos la parábola allí instalada, comenzamos a fijar los tornillos o las abrazaderas, pero miren dónde se fijan, encima de la abrazadera de seguridad anticaída. ¿Por qué? Porque recuérdense que en este proceso yo voy a comenzar a fijar de manera fuerte la parábola, pero a lo mejor me va a tocar moverla. Entonces, en ese movimiento, si yo me descuido, la antena pudiera caerse, la antena pudiera moverse de su posición y resbalarse hasta abajo. Por esa razón es que usamos esta abrazadera de seguridad primeramente. Eso es lo primero que debimos haber instalado antes de instalar las abrazaderas de movimiento que vamos a poner luego. Ok. Muy bien, entonces, ya pensando en instalar la IDU, ya se supone que tenemos perdón, ya se supone que tenemos la antena instalada. Ahora vamos a instalar la ODU, discúlpenme. Ya tenemos la antena instalada, ahora vamos a instalar la ODU. Tenemos varias condiciones para instalar la ODU. Una directamente a la antena y la otra es usando una pequeña guía de onda flexible de forma separada. Cuando instalamos la ODU directamente a la antena, cuando la parábola de la antena es pequeña. Y cuando instalamos la ODU por guía de onda, cuando la parábola es grande. ¿Y esto se debe a qué? Esto se debe a que, bueno, imaginemos nuevamente que tenemos esta parábola, esta torre, y a lo mejor yo voy a instalar una parábola muy grande. Y al instalar una parábola grande, a veces nos toca instalar una especie de mástil externo. ¿Por qué? Porque digamos que la parábola es tan grande que no la puedo instalar pegada a la torre porque va a chocar con la misma torre. Entonces, cuando tengo esta situación de que la antena es tan grande que puede, digamos que tiene una parte trasera muy pronunciada, a lo mejor cuando yo esté manipulando se me hace muy difícil alcanzar la ODU detrás de la parábola. Supongamos que aquí instalo la ODU, se me hace muy difícil. Entonces la mejor opción es instalar la ODU en una parte que yo pueda tener acceso y conectarla por una guía de onda hasta la antena, porque yo la guía de onda no la voy a manipular. En cambio, la ODU sí la voy a manipular si me toca hacer un reemplazo. Entonces, veámoslo aquí en esta imagen. Repito, como esta antena es pequeña, perdón, como esta antena es pequeña, la ODU la puedo instalar directamente. En cambio, aquí no, la antena es grande, a lo mejor se me hace muy difícil acceder directamente acá porque la distancia entre esto y esto ya pueden ser de repente más de 2 metros. Entonces se me hace más fácil usar una guía flexible y poner la ODU en otro lugar. Las ODUs pues deben instalarse también chequeando la polarización. Inclusive muchas veces hay equipos que tratan de instalar la ODU antes la pegan a la antena antes de subirla, pero hay que tener cuidado porque si se golpea la antena también puedes golpear la ODU. Hay que lubricar las ODUs deben lubricarse bien, ellas vienen con sus elementos eh, como gomas o ring, lo que llamamos o ring también, para evitar que le entre humedad, sobre todo al orificio de la guía de onda, que es donde se transmite la señal. Entonces hay que tener bastante cuidado, prevención, vean en las imágenes, inclusive utilizando guantes antiestáticos para evitar alguna descarga sobre las unidades. Aquí estaríamos viendo, pues por supuesto, algunos montajes, algunos herrajes
y herramientas y elementos necesarios para la instalación. Muchos de ellos vienen ya en el kit de instalación, no es nada que debemos adquirir, sino que viene directamente en el kit de instalación. Aquí estaríamos viendo precisamente cuando me toca instalarlo directamente o con montaje separado, cómo sería el proceso. Ok, a veces la instalación no es con guía de onda, a veces también es con cable coaxial. Por ejemplo, las antenas pequeñas, antenas de esas que se utilizan para ofrecer internet inalámbrico para los proveedores WISP, digamos antenas tipo Ubiquiti, MikroTik, inclusive Huawei tiene una versión nueva de equipos bajo esa modalidad. La instalación no es por guía de onda, sino por cable coaxial. Ok, bueno, aquí podemos tener, repito, tener dos guías de onda en una sola antena, porque esta antena de repente te puede soportar doble polarización simultáneamente o dos canales de frecuencia distintos. Eso puede ser también útil. Con una sola antena instalas dos sistemas o hasta 4 o hasta 16. Ok, cuando nos toca instalar, también es importante aprender a realizar los conectores. Normalmente en los procesos de instalación, en los kits de instalación te vienen imágenes como esta, con indicaciones mínimas y recomendaciones mínimas de cómo realizar el cableado, cómo realizar los respectivos conectores. Entonces, es solo cuestión de práctica, es solo cuestión de paciencia. Si para nosotros es una primera vez o no tenemos mucha experiencia, pues simplemente háganlo con calma, háganlo con paciencia. Los conectores, afortunadamente, para los conectores coaxiales de este tipo, conectores tipo N, estos conectores son reusables. ¿Qué quiere decir con eso? Si el conector no le quedó bien, si la punta no quedó muy limpia, ustedes pueden cortar y volverlo a realizar. Eso también es una ventaja. Ahora, unas recomendaciones en cuanto al proceso de instalación del cable IF. Recuérdense del cable IF es el que me conecta la ODU, que es la que está arriba con la antena, con la IDU, que es la que está en la parte interna. Este es el cable IF, el que está entre la ODU y la IDU. Entre las recomendaciones está en que la instalación se hace de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Es decir, yo subo el cable, conecto el cable en la ODU y comienzo a dejarlo caer y vamos ajustándolo, por supuesto, por toda la torre en el orden respectivo. No se hace de abajo para arriba, se hace de arriba para abajo. En lugares como detrás de la antena o en entrada a una sala, debemos dejar una pequeña curvatura asociada a es una curvatura de caída de agua, porque esto es para que, recuérdense que el clima, la humedad, me genera condensación y la idea es que esas gotas de agua o inclusive por la misma lluvia caigan acá y no se queden almacenadas, porque imagínense que esta fuera la ODU y yo agarrara el cable y inmediatamente lo doblara acá. Por supuesto, en esta etapa se puede condensar humedad y me puede dañar el conector. En cambio, si le hacemos esta pequeña curvatura, evitamos que el agua se condense o se concentre cerca de los conectores. Lo mismo ocurriría en la entrada de una sala para evitar que el agua no entre a la sala, ¿sí? Sino que caiga antes de que entre a la sala en caso de que sea así. Ok, aquí vemos las dimensiones de las IDUs, ya les habíamos comentado, por supuesto, para la fijación de la IDU. Afortunadamente, esto viene de tamaños estándar para fijarlos en los racks. Hay que tener cuidado con eso, simplemente, bueno, y eso viene definido en el plan de trabajo. Esto no es aleatorio, repito. Eso sí, luego de haber fijado la IDU, inmediatamente lo que debes hacer es conectar el cable de puesta a tierra, el aterramiento o aterrizar, como dicen en otros lugares, aterrizar el equipo, ¿sí? Poner el sistema de puesta a tierra inmediatamente. Puedes instalar, dependiendo del equipo, si son pequeños, hay de montaje para ponerlo directamente en paredes, pero si estamos hablando de empresas de telecomunicaciones medianas o grandes, tengan la seguridad que van a usar rack porque es mucho más ordenado. La inserción de las tarjetas, recuérdense, debemos tener el
la información hasta de cómo van las tarjetas, en qué ranura, porque ya bajo esa modalidad ya se tenía previsto el diseño. La ranura del slot 1 es para la tarjeta IF modelo tal. La ranura del slot 2 es para la tarjeta de servicio modelo tal. Ya eso lo debemos tener definido. No es algo que vamos a inventar. Ya en este momento, luego de haber instalado las antenas, luego de haber instalado la IDU, bueno, eso se puede hacer complementariamente. Si somos un equipo grande, mientras uno instala la antena, otros pueden instalar la IDU. Pero ya cuando tenemos todo este conjunto, ahora sí procedemos a energizar. No debemos energizar antes, sino cuando ya todo está fijo, ¿no? Ahora sí podemos energizar el equipo. El equipo ya estaba aterrado, pero no energizado, ¿sí? El equipo estaba aterrado para evitar descargas eléctricas, pero no aterrado. Perdón, pero no energizado. Entonces, ahora sí podemos energizar nuestro equipo y validar que todo esté bien. Y ya van a ver, en algunos casos tenemos unos interruptores, unos switches para encender o apagar las ODU. Eso deben estar apagados hasta que el equipo no esté bien energizado, ¿sí? Repito, a lo mejor te vas a conseguir con unos interruptores para apagar la parte superior de la ODU. Este cableado o esta energía debe estar apagada hasta que este equipo no responda bien. Cuando el equipo ya respondió bien, inclusive podemos medir los voltajes, por eso necesitamos el multímetro, medimos voltaje y todo eso, ahora sí podemos encender la ODU para que se energice la ODU. Pero no lo vamos a encender, no lo deberíamos encender todo simultáneamente, sino poco a poco. Aquí, bueno, podrán ver algunas recomendaciones más o menos de lo que hemos hablado hasta el momento. Y permítanme entonces, antes de finalizar este contenido, recuérdense que este es un entrenamiento basado en instalación y comisionamiento. Entonces, ¿en qué consiste el comisionamiento? Bueno, se supone que luego de haber instalado nuestro equipo, luego de haber alineado nuestro equipo, por ejemplo, ya conseguimos los niveles, la antena ya la ubicamos en la condición correcta, ahora vamos a comisionar. ¿En qué consiste comisionar? Comisionar consiste en poner a tono el equipo. Ya hace referencia a que a lo mejor necesitamos el gestor. Y eso es lo que voy a tomarme unos minutos por acá para hacerle una pequeña demostración. Por ejemplo, en este caso, basado en el proveedor Huawei, podemos conseguir distintos gestores. Tenemos gestores con un gestor llamado U2000, que ya está siendo migrado la mayoría de sus casos en Latinoamérica para un nuevo gestor llamado NCE. Y también nos conseguimos con un gestor conocido como Web LCT. El gestor Web LCT es un gestor de conexión local. ¿Qué quiere decir con eso? Que supongamos que aquí yo tengo mi equipo y tengo mi parábola y yo quiero ver cómo está, yo voy con mi laptop, con mi computadora personal sin ningún problema y me conecto directamente al equipo utilizando esta aplicación. Repito, esto es para el proveedor Huawei. Ahora, estos gestores ya son para un monitoreo remoto o para un monitoreo a través de la red de gestión, ¿no? Ya son unos gestores más avanzados. Y en este caso me voy a tomar la molestia precisamente de mostrarles ambos gestores. Por lo menos aquí tengo el gestor NCE. Aquí estamos ingresando a este gestor. Permítanme mostrarles al menos un enlace de microondas, cómo se ven los niveles, las señales de potencia recibida, cuando ya el enlace está operativo, que veo, todo ese tipo de cosas de forma rápida para luego ir a la ronda de preguntas. Repito, el proceso de comisionamiento sí va a depender lógicamente de cada uno de los gestores, de cada uno de los proveedores. En este caso yo estoy utilizando simplemente el gestor de Huawei para esta pequeña demostración.
Por ejemplo, vamos a agarrar un enlace que tengo por acá. Aquí tenemos un enlace, dos equipos de radio. Voy a darle un poco de zoom para que ustedes vean un poco mejor. Aquí tenemos dos enlaces de radio, dos nodos instalados, simulado allí un enlace de radio, o sea, esto es real, dos enlaces de radio, y voy a analizar los parámetros, por ejemplo, de este enlace en particular. Por ejemplo, aquí vamos a ver un enlace de radio desde el extremo 1127 al equipo 1128. Vamos a ver los parámetros. Lo que pasa es que la resolución no me ayuda por el tema del zoom, pero no importa. Vamos a tratar de... Ay, no era lo que quería cerrarlo. Bueno, aquí tengo el otro gestor para lo mismo, pero vamos a volverlo a abrir por acá. El problema es que este es un equipo que está instalado en China, simplemente que tengo acceso remoto al laboratorio y por supuesto hay que tener un poco allí de paciencia con la conexión. Aquí está el enlace nuevamente. Selecciono un enlace en particular, me voy aquí y voy a seleccionar Microwave Link Configuration porque quiero ver la configuración del enlace de microondas. Aquí tenemos el enlace, por ejemplo, y voy a ver los parámetros, por ejemplo, relacionados a esta configuración. Aquí podemos ver, ya vamos a esperar que termine de cargar, aquí podemos ver que el enlace tiene una protección 1+0, es decir, que realmente no está protegido en esta modalidad. Permítanme darle un poco de zoom allí. Aquí podemos ver que el enlace no tiene protección 1+, sino que está en 1+0. Aquí debemos configurar los atributos básicos que me deberían decir desde la ingeniería, como por ejemplo, cuál es el ancho del canal que vamos a transmitir, cuál es el esquema de modulación. Por ejemplo, en esta configuración, este equipo soporta hasta 224 megabits de throughput, es decir, de capacidad de aire en esta modalidad. Queremos configurar la frecuencia. Seleccionamos aquí donde dice RF y vemos configuramos la frecuencia que yo debería tener desde el proceso de ingeniería y planificación. Aquí está la frecuencia que yo debo utilizar, el espaciamiento entre el transmisor y el receptor, cuál es mi potencia actual de salida. Está saliendo con 0 dBm, pero recuérdense que en dBm, cuando tenemos 0 dBm, significa que tengo un nivel de potencia, realmente es un milivatio que estoy saliendo allí, o sea, 0 dBm no significa que está cortado, no, al contrario, es que hay un nivel de potencia. Y estoy recibiendo en este momento menos 54 dBm. Este enlace que está desde este extremo hasta el otro extremo está recibiendo menos 54 dBm. Y en el otro extremo podemos validar también los parámetros en la otra situación. Por ejemplo, aquí está recibiendo también menos 54.5 y está saliendo del transmisor con 0 dBm. Estos son los parámetros
mínimos que debemos configurar nosotros. Claro, hay otros parámetros como son el tema de la gestión que debemos configurar en el proceso de aprovisionamiento o comisionamiento del enlace. Cuando ya tenemos estas dos caras viéndose como lo estamos haciendo en este momento, cuando ya tenemos estas dos caras, significa que mi enlace está operativo. Ya aquí yo tengo un enlace de microondas establecido entre este nodo y este nodo. Por supuesto, para ello ya debió haber pasado el proceso de alineación de la antena, el movimiento del azimut. El azimut es de izquierda a derecha y la elevación es de arriba hasta abajo. Cuando ya yo consigo todos estos parámetros, efectivamente ya puedo considerar que mi enlace está operativo. También, como les comentaba, tenemos otro gestor que es el web LST. Este es el gestor para conectarnos de forma directa o para conectarnos directamente con el equipo. Más que todo es para conectarnos directamente con el equipo. Cuando un técnico, por ejemplo, cuando es el primer momento de instalación, eh, cuando es la primera vez que se está instalando el equipo, debemos usar el web LST porque lógicamente el equipo viene de fábrica. Entonces no hay una configuración para el gestor. Debemos configurarlo. Y lo primero que debemos hacer para que nos aparezca el equipo aquí, vean que aquí tengo dos equipos, es agregar los nodos. Debemos agregar los nodos, debemos conocer las direcciones IP por defecto, debemos conocer lo que llamamos el ID del equipo para poderlo cargar. Y luego, si nos metemos en el equipo con las respectivas contraseñas que vienen por defecto para el comisionamiento. Ya aquí estoy logueado en el equipo, ya lo vamos a ver. Por ejemplo, esto es lo que llamamos el layout. ¿Qué quiere decir eso? Esto de que esta tarjeta, o mejor dicho, esta tarjeta esté en el slot 5, eso debe venir definido en ingeniería. Eso no es que nosotros vamos a escoger o nos vamos a poner al azar a poner las tarjetas en X posición. Que esta tarjeta esté en el slot 2, esta en el slot 4, esta en el slot 6, todo eso debe venir definido directamente desde la ingeniería de planificación de este proyecto. Y aquí también podemos ver el enlace de microondas directamente, ya lo vamos a detallar. Podemos ver el enlace de microondas, selecciono alguna tarjeta en particular que yo quiera ver y vamos a ver las dos caras. Y repito, cuando vemos las dos caras del equipo es porque ya el enlace está operativo. Si no vemos las dos caras es porque hay algo, a lo mejor no estoy recibiendo señal, a lo mejor no está bien configurado el equipo y precisamente es lo que debemos corregir. Ya cuando tengo este proceso viéndose los dos caras simultáneamente es porque ya mi configuración está hecha. Ya los parámetros mínimos de configuración están hechos. Aquí tenemos también los mismos niveles, puedo revisar los niveles, modificar el esquema de modulación, modificar el, la frecuencia de operación, la potencia de transmisión, todos esos niveles los podemos modificar ya en esta opción, de igual manera como lo podemos hacer con el NCE. Bueno, compañeros, por supuesto, esto era solamente una pequeña introducción. Esto implica extendernos muchísimo más sobre los gestores, sobre conocer cómo configurar, cómo instalar, cómo comisionar, pero en esencia, repito, esto era una introducción, un overview relacionado con este proceso de instalación y comisionamiento de equipos. En este sentido, sí, ahora sí les doy las gracias a ustedes por su atención. Por supuesto, si tienen alguna pregunta, vamos a dejar una ronda de preguntas allí para ustedes. Si está por allí el compañero Daniel, pues efectivamente puede colaborarnos allí con la atención de las preguntas, pero queda ya abierto la actividad o si tienen preguntas o dudas o comentarios, por supuesto queda abierto para ustedes los micrófonos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, ingeniero. Recuerden los asistentes. Pueden habilitar su micrófono si tienen preguntas, consultas o la pueden realizar por escrito.
Me preguntan en qué consiste la lubricación de la ODU. Bueno, o mejor, entiendo que con qué la podemos lubricar. Realmente la lubricamos con lo que conocemos como la vaselina o le dicen o gel de petróleo que llaman en otros lugares. Debe colocarse al borde digamos, del conector, no en el medio. Hay que tener mucho cuidado de que el gel precisamente la vaselina no quede dentro de la ranura de la guía de onda, es solamente por el borde, porque ahí vamos a estar chocando dos metales con metales. Por esa razón es que debemos lubricarla para que la inserción sea relativamente suave y además no forzar nada por allí. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Hola, muy buenas noches. Buenas noches, David. Saludos desde Perú. Ingeniero, una consulta. Cuando se hace el comisionamiento ahí en la IDU, en la parte del performance, los niveles para, si en el caso yo tuviera un SPIC de 1+0, los niveles de SPIC, ¿cuánto debería ser los mínimos valores o los valores adecuados, por así decirlo? Ok. Y el margen de enlace a enlace, ¿no? ¿Cuánto debería diferenciarse? Ok, la recomendación por defecto, bueno, hablemos un poco de qué es el XPIC para los compañeros que no conozcan. El XPIC es cuando estoy transmitiendo usando una misma frecuencia, digamos frecuencia 1, estoy transmitiendo una señal en una polarización horizontal y otra señal en una polarización vertical. Entonces, como ambas señales están siendo transmitidas en la misma frecuencia, puede ocurrir una interferencia de una señal con respecto a la otra. Para tratar de cancelar esa diferencia, debemos utilizar esta aplicación llamada XPIC, que significa cancelación de interferencia por polarización cruzada. Muy bien, hay parámetros por defecto. Cada proveedor te dice sus parámetros por defecto, pero vamos a dar los números generales. Primero, para poder aplicar el XPIC, yo debo tener una antena que debe tener como defecto una propiedad, un parámetro de antena conocido como XPD. Ese XPD, la antena que yo compre para poder instalar XPIC debería tener un XPD al menos, o mejor dicho, mayor de 30 dB. ¿Qué quiere decir eso? Que la potencia que yo reciba en una polarización con respecto a la otra debería tener una diferencia de 30 dB para poder despreciarla del sistema. Y muchas veces ese es el mismo parámetro que debemos llevar a la IDU. En AIDU debemos validar el XPD o la diferencia entre un elemento y otro, entre una polarización y otra, y la recomendación, digamos, teórica de forma general son 30 dB. Ahora bien, hay proveedores que te dicen que, mira, yo tengo un nuevo feature o la palabra es un nuevo algoritmo en el cual yo te puedo cancelar la polarización entre uno y otro, no con 30 dB, inclusive como con 27, 28. Pero bueno, tomemos este valor como referencia en lo que se refiere a la diferencia de potencia entre una polarización y la otra. ¿Vale? ¿Se entendió, David? Sí, muchas gracias, ingeniero. Perfecto. Si tenemos más preguntas, no duden en habilitar su micrófono. Me preguntan en el chat, en zonas tormentosas, ¿qué protecciones desde la antena hasta el equipo en tierra recomienda y cuáles criterios de selección? ¿Cuál criterio de selección aplico? Entiendo un poco el tema de protección de la antena. Me refiero, ahí asumo que es el sistema de puesta a tierra, ¿no? Bueno, ahí esos son valores por defecto
Por ejemplo, cuando ya yo tengo una parábola, perdón, una torre, en general, si ya yo tengo una torre, si yo tengo una torre como la que estamos viendo acá, que estoy simulando acá, ya la propia torre se supone que está aterrada como debe ser. Y eso ohmiaje es relativamente muy bajo. Eso, si mi memoria no me falla, no debería ni superar los 2 ohmios. El sistema de puesta a tierra que tiene un sistema sin importar qué tan tormentoso o no tan tormentoso sea. Y ahora bien, ¿qué hago yo? Esta parábola, pues los elementos, no solo la parábola, los elementos electrónicos los voy a aterrar o los voy a conectar precisamente a esta misma parábola, a esta misma torre que ya está aterrada como debe ser. Entonces, realmente nosotros lo que hacemos es fijarnos a la torre que ya debe estar aterrada cumpliendo las condiciones. Ojo, para esto hay equipos de medición también. En casos de que ustedes quieran profundizar más en cuanto a los niveles exactos, a lo mejor ustedes quieren determinar si de verdad están cumpliendo con los 2 ohmios realmente, y creo que son menos, máximo 2 ohmios. Hay equipos de medición del sistema de puesta a tierra totalmente habilitado. Entonces, no importa el sistema, si el sistema es tormentoso indiferentemente, ya se supone que la torre debería estar aterrada a las condiciones mínimas. Entonces, nosotros lo que nos vamos es a pegar a esa torre que ya está aterrada como tal. No deberíamos instalar ninguna barra de puesta a tierra ni nada por el estilo. No, lo que vamos es aterrarnos al sistema de puesta a tierra ya operativo allí. ¿Ok? Y si somos nosotros los que estamos instalando toda la torre, bueno, repito, ahí deberíamos medir el ohmiaje en toda la torre y no debería ser superior, si mi memoria no me falla, no debería ser superior a los 2 ohmios. ¿Vale? ¿Se entendió, compañero Carlos Acosta? La longitud del feeder tiene que cortarse en relación a la longitud de la onda de la frecuencia de operación del sistema. No, señor. Se supone que tú todo lo estás comprando, todo lo estás adquiriendo con las condiciones mínimas. Si tú estás trabajando, ¿por qué así? Porque la parábola, cuando tú tienes una parábola, realmente esta parábola viene con su alimentador, o sea, el feeder, y se supone que tú estás comprando esta parábola, por ejemplo, a 7 gigas, es porque tú vas a instalar un sistema de 7 gigas. No es que tú vas a comprar una parábola de 7 gigas y ponerte a modificar el feeder porque realmente tu sistema era de 8. No, se supone que ya tú al adquirir la parábola, estás adquiriendo la parábola precisamente para el uso de la frecuencia. Lo que sí no puedes hacer es que a lo mejor esta parábola era de 7, voy a usar un sistema de 8. No, eso sí está malo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, compañeros? De parte de Acien, ingeniero, darle las gracias por su tiempo, su conocimiento y por compartirlo con nuestros asistentes. Igual a ellos, como siempre, por acompañarnos. Los esperamos. Ahí tenemos otra pregunta, ingeniero, si está amable. Sí, no, el compañero Carlos diciendo que sí, recibió la respuesta, gracias, pero si tengo una sobre energía eléctrica en los conductores eléctricos, ¿cómo protejo el equipo en tierra? Bueno, efectivamente, si ya tú tienes un problema real de sistema de puesta a tierra, sin duda tienes que utilizar, eso se llama, hay varias técnicas. La más común es enterrar barras Cooper alrededor de tu sistema. Por ejemplo, ni siquiera tiene que ser en una torre. Supongamos que esta es mi sala, voy a dibujar que aquí tengo una pequeña sala de telecomunicaciones. Entonces tú puedes enterrar barras Cooper, que son aproximadamente de 2.2 metros de 2 metros de largo, tantas barras interconectadas entre sí, eso queda enterrado y por supuesto eso es lo que tú vas a conectar a tu sistema de puesta a tierra dentro de la sala. ¿Sí? Este es un sistema, es
es el más común poner X cantidad de barras para llevarlo a puesta a tierra a las condiciones ideales, pero hay un caso más fuerte cuando no consigues llegar a los niveles óptimos de puesta a tierra con barras, entonces ya tienes que usar unos químicos. Eso es un poco más, bastante riesgoso, bastante fuerte por el tema del ambiente, pero tienes que abrir unas pequeñas fosas, agregar un químico dentro de esa fosa y vas a hacer varios, en vez de poner barra, vas a agregar ese químico para la misma condición. No recuerdo el nombre, pero este es un sistema bastante, este es el que deberías usar en el caso extremo. Lo común es utilizar barras alrededor, barras de cobre de 2 metros, 2.2, creo que son exactamente 2.2, varias barras de cobre interconectadas entre sí que te permitan bajar el ohmiaje y ahora de ahí sí tomas tu sistema de puesta a tierra para toda tu sala y de ahí conectas tu equipo. Supongamos que aquí tengo un equipo, lo conecto para acá. Lo mismo pasa si fuese una torre. Tú pones tu sistema de puesta a tierra alrededor de la torre, la torre la conectas a ese sistema de puesta a tierra y luego todo lo que esté allí lo vas a conectar allí. Pero, repito, ya tienes que tener tus mediciones para tratar de bajarlo por lo menos a 2 ohmios o menor, si es posible. ¿Vale? Tengo la sobreenergía bajando desde la antena hacia el equipo de la sala. Ok, aquí tienes otro detalle. La sobreenergía, si el problema lo tienes aquí, vamos a usar otra imagen acá. Aquí hay otro tema, vamos a aclararlo por acá. Creo que esta es tu pregunta. Voy a usar una nueva página. Supongamos, ya entendí un poco el tema. A lo mejor aquí tienes tu parábola y la sobrecarga está viajando por el mismo cable IF hasta tu IDU. Asumo que esa es la condición. Tienes un sistema, en la puesta a tierra, o mejor dicho, una carga eléctrica bajando por tu cable IF. Bueno, ¿qué tienes que hacer? Y eso forma parte de la instalación. En la instalación del cable IF, tú debes quitar parte de la chaqueta de este cable IF y conectarlo a la tierra de la torre. Bueno, en este momento no recuerdo exactamente la distancia, pero lo van a ver en el documento. Ustedes tienen que cada cierto tiempo, cada cierta distancia, quitar chaqueta del cable coaxial, lo dejan desnudo, lo conectan con lo que llamamos un perro o una tenaza, lo vulcanizas muy bien, porque todo eso tiene que estar bien vulcanizado, y lo conectas al sistema de puesta a tierra de la torre. Y de esa manera evitas que la descarga eléctrica que esté viajando por este cable coaxial te llegue a tu equipo. Y repito, no es un solo conector, vas a poner varios. Eso creo que va cada 2 metros, 2 punto tantos metros, no recuerdo exactamente, que debes conectar, pelar el cable y conectar hacer una conexión para llevar el cable IF a tierra antes de que entre a tu equipo. De esa manera te evitas el problema de sobrecarga que se esté generando por alguna razón allí. ¿Ok? Nuevamente, muchas gracias, ingeniero Víctor. Nos hacen otra pregunta, ingeniero. Sí, cómo no. ¿Existe otra manera de alinear que no sea usando un multímetro? Es que la manera de alinear, ¿por qué usar el multímetro? El multímetro es porque, acuérdate que hay un torrero montado en la parte superior y él va a estar moviendo la antena de un lado a otro y él necesita tener algo para visualizarlo. Ciertamente, si tú quieres, él no puede, si tú quieres, el que esté arriba pudiera no tener el multímetro y solamente aquí abajo está una persona con su lacto revisando el campo y le dice, mueve a la izquierda, va bien, mueve a la derecha, y el que está aquí está visualizando los niveles de potencia.
pero recordemos que el que está aquí arriba también le gustaría ver, porque él es el que rápidamente puede ubicar la mejor posición. En cambio, si yo dependo del que está abajo, pues a lo mejor él se movió 1 milímetro y mientras se movió 1 milímetro, el nivel de potencia mejoró y luego él volvió a moverse y este no lo vio. En cambio, el que está arriba con un multímetro puede identificar rápidamente ese movimiento, pero ciertamente sin multímetro tú puedes alinear, pero necesitas que abajo esté un técnico con su laptop monitoreando los niveles de campo. Puedo aterrar acá, con cada uno de esos perros el cable de pararrayos. El cable de pararrayos no va aterrado, es un cable que, perdón, el cable de pararrayos va desnudo completamente hasta abajo, ¿no? Eso no tiene nada que ver, va desnudo precisamente para que, mejor dicho, el cable de pararrayos está hecho para el cable de pararrayos. Eso no tiene nada que ver con otro sistema que sí tiene sus conexiones a la torre, sí, perfecto, pero en teoría ese cable no debería ni moverse, porque si tiene alguna curvatura, la descarga eléctrica se puede ir por allí. En teoría el cable de pararrayos es el más recto que deberíamos tener y ese va desnudo o puede ir desnudo e inclusive aislado de la torre, porque es para desviar todo fuera de la torre. Ese va aislado y desnudo va desnudo y aislado de la torre realmente y en forma recta sin ningún movimiento porque alguna curvatura puede generar un arco de corriente muy fuerte. Hasta luego. Muchas gracias por todo. Chao. ¿Sí pudiste hacer todo el trabajo? Sí, señora. ¿Sí? Me indican que si va a la misma malla a tierra o es independiente. No, normalmente va independiente. Normalmente la barra la barra o el sistema de pararrayo es independiente. Normalmente es independiente, va aislado, independiente, porque eso es para evitar para que esa fuerte descarga vaya inmediatamente al suelo y no se lleve al equipo. Muchas gracias, ingeniero Víctor, por su tiempo, por dar las respuestas a nuestros ingenieros. Esperamos volverlo a tener con nuevos Perfecto. temas, ingeniero, que nos pueda seguir acompañando. Gracias de parte de ASIAN y el área de servicio al ingeniero. Una feliz noche para usted y para todos nuestros asistentes. Como ya saben, Muchísimas gracias nos a ustedes. esperamos próximas actividades. Excelente. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, que pasen muy buenas noches. Feliz noche para todos.